Espera a ver qué le toca. Fue campeón del mundo en 2009 con Javi Garrido. Fue campeón de España en 2010 en una foto que luego analizaremos un poco, pero creo que aparece Juan Lebrón. 4 campeonatos de Andalucía, 2 campeonatos de España y 4 campeonatos de España por equipos, si no me equivoco. Es un placer tenerte aquí, Ricky. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo ¿Qué va? tal? Todo bien. Como digo, un placer esta. No es una entrevista, es más bien una charla, pero nada, encantado de estar aquí contigo porque yo tenía ganas desde que conocí tu historia en TikTok de traerte aquí. Es un formato para mí nuevo porque creo que es una historia, ¿no? Sobre todo de pádel, pero de también que muchas veces pues, estamos acostumbrados, ¿no? A ver a jugadores quizás como Javi Garrido, como Mo González, que han llegado a lo más alto, pero llegar a lo más alto implica pues tomar muchas decisiones, renunciar a cosas y a veces nos perdemos jugadores extraordinarios, ¿no? Que por algunos motivos, por otros, por el estudio, por necesidad de trabajar, pues no terminan por verlos ahí, pero oye, todo el mundo tiene una historia y tienes un palmarés increíble en menores. Sí, o sea, al final lo que ha ocurrido en el pádel, sobre todo con los que jugaron menores, que cada uno tomó una decisión, ¿no? El otro día subí otro TikTok, creo que ayer, y analizando los 100 primeros puestos de World Padel Tour, Mm, conté aproximadamente 65 habían participado en menores y muchos de ellos eh, llevan apareciendo en el World Padel Tour, ¿no? Miguel Benítez, Mario del sí. Castillo, llevan sonando desde hace poco, pero realmente ellos llevan jugando al pádel desde que yo competía, eran algo mayores que yo, pero ha habido un tiempo que han estado desaparecidos, a lo mejor no sé lo que han estado haciendo, pero habrán estado haciendo otra cosa y se han dado cuenta que el pádel es lo que quieren y han vuelto. Pero al final es súper interesante eso, ¿no? Que hay personas que llegan, ¿no? Como Javi Garrido, Momo, Coqui, Javi Rico, todos esos han competido juntos, pero hay muchos detrás que o lo han abandonado o lo han abandonado y han vuelto, ¿no? Entonces, bueno, al final recordarlo, porque yo he competido con ellos, hemos vivido juntos, pues es algo muy guay, ¿no? Y un día jugaron No, contigo y hoy lo ves por la tele o en YouTube. sí, sí, sí. Total. Precisamente le escuché una entrevista con Quique Salas, me parece que, bueno, es jugador del No, del Sevilla, había Sevilla. sido jugador del Tenerife, que también hablaba de eso, ¿no? De que también había conseguido muchas cosas en menores, pero que había llegado a un punto en el que dices, oye, no se puede todo, ¿no? A veces es el fútbol, es el pádel, es el trabajo, es formarte, que creo que es tu caso. Y bueno, me gustaría preguntarte también un poco cómo empieza la historia de Ricky, el pádel, no sé cómo empiezas a entrenar, cuál es ese primer recuerdo quizás que tienes dentro de la pista. Sí, o sea, como empezó fue un poco raro porque donde yo vivía antes tenía una pista de tenis y mi padre daba clases de tenis con un entrenador y de pronto salí yo con la pala, empezamos a jugar, a entrenar allí en la pista de tenis y me dijo mi padre, Mm. oye, vamos ya a una pista de pádel y que empiece a dar clases. ¿Entrenabas con una pala de pádel en una pista de tenis? Sí, sí, al principio sí, porque estaba al lado de mi casa, o sea, en mi casa, en la urbanización, me salía a jugar Mm, y al final dijo mi padre, oye, vamos ya a una pista de pádel y juega en donde tienes que jugar. Y nada, al final empecé a ir con mi pala para todos lados, donde veraneaba también había una pista de pádel y todo el rato con mi pala en la mano, cuando había un hueco me ponía contra la pared y si alguien quería jugar conmigo, pues jugaba. Y empezó un poco por ahí, porque mi padre empezó a jugar al tenis, el pádel, aparecí yo con la raqueta y un poco eso. Tú eres del 99 y de Córdoba. Quizás es en Andalucía, quizás donde, pues claro, o sea, hay que tenerlo en cuenta. Muchos de estos, hay muchísimos jugadores andaluces hoy en el World Padel Tour, pero quizás había una apuesta más seria en esa época, ¿no? Por el pádel, en términos quizás de pistas, pues sí, de instalaciones, de lo que había quizás en otra parte de España, ¿no? No sé si me equivoco o porque. Mm, Sí, el otro día, o sea, relacionado con esto, el otro día estuve investigando entrevistas con mi entrenador y vi una entrevista que le hicieron donde él compartía que en Córdoba, ya no solo a nivel andaluz, que ahora hablamos de eso, en Córdoba hubo una generación de que de 6 categorías, 5 categorías, o sea, había Benjamín, Alevín, cadete junior masculino y en mm, femenino, o sea, había como 10 categorías, sí. pues de las 10 6 o 7 los que ganaban eran de Córdoba. Y eso se Mm, transmitía después a nivel de España con el nivel tan alto que había
de las personas que estaban en Andalucía. Cuando había un campeonato por selección autonómica, lo normal es que Andalucía ganase en Mm. masculino 100% y primero o segundo en femenino. Creo que fueron 6 años seguidos o 7 los que ganaron la selección andaluza, porque al Ah, final, pues, cuando yo estaba, ¿no? Que fui 2 años seguidos, pues estaba Javi Garrido, estaba Momo, Alex Ruiz, sí. Ernesto Mike Youngworth Moreno, también estaría por ahí. Lebrón, Solano, o sea, eran nombres que ganaban todo Sí, 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 que los o vemos casi ahora todo. en la parte más alta del ranking. ¿Y en qué momento empiezas un poco a competir? No sé con cuántos años fuiste campeón del mundo en 2009 con Javi Garrido, tenías 10 años, ¿no? Mm, Sí. Y no sé en qué momento empiezas a competir o empiezas a jugar los primeros torneos. sí, la primera categoría era Benjamín, pero yo era pre-Benjamín, pero yo quería competir ya. Entonces Mm, iba a los campeonatos y evidentemente pues en primera, segunda ronda o jugaba caías. constación y para casa. Así fue como empezó un poco de que antes de poder competir yo ya quería empezar a competir para ver cómo era y me empezó a gustar. Y entonces era pues ya cada 2, 3 fines de semana a viajar por Andalucía, primero empezando a nivel andaluz y después ya pues en Benjamín, ¿no? Ya no era pre-Benjamín, ya sí Mm, empezaba a ir a nivel nacional. Porque como funcionaba era que cada comunidad autónoma tenía un campeonato a nivel autonómico para clasificarse a, se llamaban TIC Premium, ¿no? Que eran como pequeños campeonatos de España de los mejores de cada comunidad autónoma. Entonces, hasta que ah, no empieza a ser bueno llegar a semi o a final, pues no terminas de entrar al circuito nacional. Entonces, hasta que llegas ahí, pues sí puedes tardar un poco. fuiste campeón del mundo con Javi Garrido. No sé si recuerdas algo de ese campeonato, dónde fue, quién estaba por ahí. Y tengo curiosidad en saber, ¿jugabas tú en el Drive? ¿Jugaba Javi en el Drive o dónde jugaba cada uno? Muy buena pregunta esa, porque al final ninguno de los dos sabía dónde era mejor y nos íbamos cambiando. Hubo una Mm, época que jugaba yo en el revés, otra que jugaba Javi, ¿no? Y nos íbamos cambiando. El campeonato ese año tocó en Sevilla, recuerdo, y al final competimos en Benjamín y en Benjamín países había algún argentino, brasileño, pero mm, no había muchos jugadores que acudiesen a ese campeonato en esa ya, categoría, ¿no? En Benjamín porque todavía eran muy eres muy pequeños. pequeño, pero al final era el campeonato del mundo y estaba Chipi, Pablo del Ah, Castillo, otro chico que se llama Coqui, que al final pues siempre nos juntábamos, éramos los mismos los que sí, sí, llegábamos de te semifinal y final. cruzabas por ahí, por esas rondas finales. Claro, Mm, Jesús Moya, Pablo del Castillo, Chipi, uno que se llama Coqui, mm, Javi y yo, pues al final era siempre semifinal, nos encontrábamos y era muchas veces era, venga, que cuando terminemos nos vamos a ir a jugar al fútbol. O sea, ya había ya. más fuera de la competición que dentro. O sea, nos lo pasamos bien en la pista, pero lo que nos gustaba también era que después, pues nos íbamos eso, a comer al McDonald's o al Burger King, lo que Ya, estuviese más cerca, con todos los padres, y al final eso era lo que salía también de la competición. no sé, bueno, me gustaría preguntarte quizás también por, no sé si tema patrocinios, tema ingresos, no sé si en esas etapas quizás tan pequeños, no sé si, y bueno, teniendo en cuenta también el nivel del pádel, que estamos hablando también de que el pádel ha crecido mucho estos últimos años, no sé cómo funcionaba, si pues, te he visto jugar, me parece, con una pala Barlion en ese vídeo que tienes con Juan Martín, Mm. no sé si le había algún tipo de patrocinio o si era simplemente puro disfrute y todo, bueno, también es una carga quizás también o un peso económico el hecho de estar compitiendo también por Andalucía, de estar viajando, sacrificio para tus padres, imagino. Sí, o sea, en el pádel de menores, lo que es dinero por ganar, no hay nada. Mm, No hay, no te dan premios de dinero. Y en cuanto a los patrocinios, la verdad es que me sorprende, ahora que lo pienso, la cantidad de patrocinios que había de las marcas, que al final en menores, pues vale, jugabas, pero, o sea, no creo que diese mucho movimiento que un Benjamín estuviese jugando con una marca, ¿no? Por mm, barrio no estuve patrocinado. Javi y yo empezamos los dos con una marca de Córdoba que solo daba ropa, se llama Caru, o mm. ni la conocerás o te suena No, algo no, no, no me suena de y nada. nos daba simplemente ropa. Después la pala, pues cada uno se compraba la suya y además, como sabrás, de pequeño, pues estás todo el rato, venga, ahora quiero esta, ahora este Sí, lleva sí, tal, ¿no? Y la cambiando vas de cambiando. pala.
Y mm, después Caru sacó ya palas, empezamos con ella y ya como empezamos a viajar a toda España, ya nos empezaron a llamar. Yo empecé con Dunlop, que durante toda mm. la etapa de menores estuve con Dunlop, o sea, no tuve otra marca. Estuve a punto de cambiarme en algún momento, me llamaban y demás, y como era chico, pues decía, ostras, ahora quiero cambiar esta pala que la lleva Ya. tal a esta marca, ¿no? Y Javi empezó con Starbucks también desde muy pequeño y eso Pues es lo que se mantuvo. sí, sí, Después, Javi cuando vas sigue. creciendo, ya empieza pues algún patrocinio de que tu padre te busque o de un amigo o el que patrocina el club. Yo recuerdo que estuve patrocinado por Cajasur, que es un banco de Andalucía que nos daba algo de dinero al año, pero al Mm, final los padres tenían que pagar todos los viajes, incluso ya, ya, claro. sacrificar algún día de trabajo y al final pues es como una pequeña inversión que haces Sí, en tu sí. hijo. También te digo, los padres se iban, nos íbamos a Galicia o a Madrid, los padres pues iban todos juntos a comer y también disfrutaban, que al final viajaban y lo Mm. aprovechaban, pero es una cantidad de dinero importante para competir. Sí, bueno, y supongo que muchos viajes también en coche, sobre todo cuando ya empiezas a competir más a nivel nacional, mucho sacrificio, imagino también para tus padres, que no sé si se competía desde el viernes, sábado y domingo solamente, o no sé cuándo empezaban un poco los torneos más o menos, o... Sí, era todo durante el fin de semana. Ah, Entendiendo que los jugadores pues eran pequeños, que sus padres claro. trabajaban, pues era viernes, sábado y domingo. Lo normal es que fuese el viernes por la tarde, ¿no? Que la Mm, gente le dé tiempo a trasladarse. En algunos casos, pues algunos se perdían el viernes. Sobre todo recuerdo que a nivel nacional los de Melilla, que tenían que moverse mucho de ir en claro. barco o en avión, pues sí se perdían el viernes la mayoría. Y después eso, el sábado un partido por la mañana, otro por la tarde y el domingo o la final o en algunos casos semifinal y final. Pero sí era todo durante el fin de semana. Mm, joder. Claro, en esas épocas en menores te da igual, ¿no? Tú cuando si puedes jugar 5 partidos al día, ahora ya vemos que empiezan a competir pues últimamente desde el martes, miércoles prácticamente. Mm. ¿Era fácil compaginar en ese momento el colegio con los torneos o no sé si te costaba especialmente algo, si ibas fenomenal en el colegio? No, tengo curiosidad. Sí, o sea, a mí me gusta tener todo muy bien controlado, ¿no? Que cada persona es un mundo y para estas cosas pues depende también un poco de la persona, pues puede compaginar más cosas o menos. Hasta cuarto de la ESO recuerdo que no era ningún problema. Al final la carga de estudio tampoco era muy alta y entre semana pues podías entrenar, algo de físico, algún partido y la competición más o menos la podías llevar. Alguna vez pues faltaba un viernes o un Sí. jueves o un lunes, pero podías llevarlo. Ya en Mm, bachillerato era más complejo. De hecho, yo tuve la suerte de que en cuarto de la ESO me llegó un colegio de Córdoba em, para como ficharnos a mí y a mm, una compañera, que al final la compañera con la que iba siempre a todos los viajes era la hija de mi entrenador, que los dos ah, competíamos siempre juntos. Pues tuvimos la suerte de que nos dieron una beca, nos llevaron a un colegio privado que era o sea, en clase estábamos 8 personas. En ya, ya, ya. bachillerato el nivel de exigencia es mucho más alto, pero por el pádel nos habían dado esa beca para intentar compaginar un poco más. Pues si yo tenía un examen un lunes, pero tenía campeonato, pues a lo mejor me lo movían al miércoles, ¿no? Te Mm, daban un poco de flexibilidad. Pero el problema aquí es más grande, porque si te pongo el ejemplo de que si tú competías viernes, sábado y domingo y tenías un examen el lunes o el martes, no te ya, voy a claro. poner el martes por si me lo movían, la semana de antes tú ya tienes que dejar todo más o menos organizado para que Mm, durante el torneo no estés, ostras, que el martes tengo un ya, tengo examen el y examen y no me sé nada. no lo llevo Mm, bien, lleva esa presión al partido y al final empieza a ser difícil. Si dejo yo de entrenar la semana de antes por estudiar, o si entreno y no estudio, claro. ¿qué pasaría en el campeonato? Me pongo a estudiar en el coche, al final era imposible. Entonces ahí Mm, empieza a dudar mucho de qué es lo mejor para mí y yo me doy dando cuenta de que la presión que había en los campeonatos, porque al final, pues Javi, Jesús, yo y muchos otros habían ganado muchas cosas antes, llega a esa etapa de, ostras, es que cada vez entreno menos, mm, juego menos, voy perdiendo partidos, no alcanzo lo que había alcanzado y entonces empiezas a pensar, ¿realmente esto es lo que quiero? ¿No? Hay mucha presión. mm.
Como el Es Madrid cuando quizás, va a la Champions, ¿no? Es que él tiene sí, que sí, llegar a sí. la final o... Bueno, Entonces ahí yo ya empiezo a dudar. y más teniendo en cuenta también cómo estaba el pádel en ese momento, que quizás ahora pues vemos todas las instalaciones, todas las infraestructuras, quizás esos posibles centros de alto rendimiento que pueda haber para algunos deportistas más jóvenes, universidades a distancia, pero claro, hace 6, 7, 8 años todo eso quizás no existía y no había tanta facilidad, además de que pues ahora vemos, por ejemplo, apuestas de marcas realmente por jóvenes, hemos visto Nox con Leo Burger, con Tino Libac, realmente se empieza a cuidar un poco más a esos deportistas jóvenes, pero yo lo entiendo también porque a mí me parecería, desde mi punto de vista, una apuesta arriesgada, no quizás de decir, oye, me lo voy a jugar todo al pádel, no sé cómo va a salir porque el pádel no era lo que es ahora mismo y también quizás ese riesgo no en la decisión y esa opción por formarte que es quizás a priori pues menos arriesgada, ¿no? No sé quién toma la decisión, si la tomas tú, si la toman tus padres, no sé cómo fue ese proceso de tomar la decisión o si simplemente te diste cuenta de que, oye, el pádel tenía que pasar quizás a un segundo plano. Sí, o sea, al final es lo que tú dices, ¿no? A día de hoy el pádel ha cambiado mucho a cómo era y, y no había tanta salida. O eras profesional o te ibas a un club de tu ciudad a jugar. A día de hoy hay gente que, o sea, nos seguimos todos los de menores o la mayoría en Mm, Instagram y vemos como he visto como alguien se ha ido a Doha a dar clases y vive sí, allí, o sea, deja atrás toda su familia y todo y se va a Doha a vivir, da clases de pádel y tiene un nivel de vida bueno porque está muy cotizado en otros países. No, se va a mm, Italia, conozco muchos que se han ido a Italia, me han escrito, oye, a ver si te vienes. Hay mucha salida hoy en el pádel. Antes no era así, o sea, ya, era ya. otra cosa. La decisión al final la tomo yo, pero sabiendo que no era lo que a mí me iba a gustar, que en un futuro estuviese todos los fines de semana fuera, entre semana entrenando todos los días con muy poco tiempo para hacer otras cosas y sabiendo que yo, por mi familia, pues tenía otras salidas que a mí me Mm, gustaban más, ¿no? A medida que vas creciendo, vas estudiando, vas viendo cosas que te van gustando y al final es un poco de eso, sabiendo que yo tenía otras salidas que me podían gustar más y que la presión, los viajes, los campeonatos me estaban ya quemando, pues yo tomé la decisión de no dejarlo del todo, ¿no? Porque esto fue a los 16 que todavía quedaban 2 años de mm, competición, sino a tomármelo de otra manera, de voy a jugar, voy a competir, pero sin miedo a perder o sin tener la presión de llegar a donde antes, porque ya no voy a llegar ni lo voy a conseguir, ¿no? ya. Entonces, teniendo la expectativa clara de voy a competir para disfrutar y que pase lo que pase, pues vas con otro pensamiento y es mucho más fácil para ti. Leía también bueno, escuchaba en TikTok que subiste a redes un poco que hablabas de esa impotencia, de decir, un poco el quiero llegar a entrenar lo máximo posible, quiero llegar a sentirme bien en los torneos, a jugar bien, a competir, pero es que por otro lado quizás es demasiado, ¿no? El esfuerzo, quizás el hecho de tener que formarme, pues me impide, ¿no? Llegar bien a todos los torneos o entrenar todo lo que me gustaría para estar al nivel que yo quería. No sé si quizás un poco también hablabas de esa presión, de esa sensación de no tenerlas, pues bueno, de no estar quizás al nivel que te gustaría, pero no por no poder tú, sino por no poder por otras cuestiones, ¿no? Por el hecho quizás también de tener que estudiar y de tener que dejar un poco el pádel. No sé si en algún momento llegaste a competir sin disfrutar del todo, sin sentirte del todo bien y quizás, no sé si empezó ahí ese proceso en el que dices, oye, quizás tengo que centrarme en otras cosas y quizás el pádel no va a estar en el centro, ¿no? Quizás de mi vida. No sé si pudiste experimentar eso o... Sí, o sea, yo desde chico ya tenía algo de presión en los campeonatos y había, o sea, yo recuerdo un torneo que el otro día lo hablé con mi padre, que vino Pablo del Castillo en barco, fuimos a Barcelona a competir, un TIP Premium, que nos fuimos mis padres y yo en un tren de estos que dormías por la noche, porque Mm, estaba muy lejos, dormía en el mismo tren. Y yo llego al partido y digo que no tengo ganas de jugar, padre, que no quiero, que no me voy a meter en la pista. Y, o sea, a mí eso me llevó a que más adelante también, por lo que te he comentado, ¿no? Si había llegado a ser campeón de España, llegaba a otros torneos y la pareja, que te digo yo, la 40 de repente llegaba contra mí y perdía. Y era como, yo ya me lo tomaba como, soy el que
cuando vi una pareja nueva que nadie conoce y más o menos juega bien, o sea, porque al Mm, final eran buenos, ¿no? Pues siempre me gana a mí, ¿no? Y después esa pareja era como ya importante, favorita, y ya, entonces esos partidos ya a mí me empezaban a quemar, que llegase alguien desconocido y me ganase, habiendo conseguido lo que había conseguido, es que ya no voy a llegar, ¿no? Entonces esa presión ya empieza a costarme, a llevármela a mi lado personal de, oye, ¿por qué otros sí y yo no? Pero al final el mm, tiempo es limitado. claro, Y sí, si sí, sí. yo estudiaba y algunos días, o sea, pasé de entrenar 4 días en semana a entrenar uno o incluso dos, como mucho. Mm, Los partidos te daban mucho ritmo de bola, algunos días no podía jugar partido porque me tenía que ir a mi casa a estudiar, el ya, físico en ya, vez de 2 días a lo mejor era uno. Entonces, si tú bajas el ritmo y los otros lo mantienen o incluso claro, dan o incluso más, lo ya mejoran. estás por debajo, ¿no? Entonces, eso era lo complejo en ese momento. Mm, Mm. claro, sí, un poco eso, menos tiempo para entrenar, más tiempo para estudiar. Leía luego también que hubo un momento, ¿no? Durante la etapa universitaria que te reencontraste, veía una foto por ahí con Momo González, no sé qué pasó ahí, jugaste un torneo, ¿no? De en la universidad. Sí, había un campeonato por universidades que yo con Dani Hinojosa, que Dani Hinojosa también compitió en menores y esa es una situación muy parecida a la mía, porque de hecho Mm, estudió en la misma universidad que yo, estaba en la clase de al lado y también dejó el pádel dedicándoselo a los estudios y llegamos a ese torneo, los dos pues diciendo, vamos a pasárnoslo bien, ¿cómo será este torneo? Nos encontramos allí a Momo y Miguel González, que Momo creo mm. que está el 10 del mundo ahora, ¿no? O Sí, algo así. está justo, debe estar top 10 sí, sí. En aquel momento creo que era el 72 del mundo o algo así he leído. Sí, lo puse. Sí, Y sí. Miguel estaba muy parecido a él, que Miguel sigue jugando, ahora estará en previa o por ahí. Mm, Y llegamos a ese torneo y empezamos a jugar y digo, coño, si es que estoy jugando, estamos jugando muy bien, le estamos plantando cara a dos que están dedicando su sí, tiempo sí, y su su vida tiempo. casi a este deporte. Y no sé, como que sentí cosas que dije, ostras, es que ¿por qué voy a abandonar el pádel con... O sea, yo seguía jugando, seguía practicando, pero Mm, después de todo lo que le había dedicado, ¿por qué me iba a abandonar o a dejar de lado el pádel? ¿No? mm, Pensar muchas cosas de lo bien que me lo pasaba, lo que disfrutaba, todos los compañeros que nos hemos llevado, porque al final nos llevamos todos. sí. Y si ves, o sea, si ves el World Padel Tour, lo que hay como detrás de las cámaras, al final todos se llevan muy bien, porque Mm, es que sí, todos sí, los sí. fines de semana se ven, comen juntos, cenan juntos, Sí, se van entrenan cambiando de juntos. compañeros. Sí, sí, el Entonces, hecho, el otro día, de hecho, estuve viendo entrenar, bueno, en la Academia de Carlos Pozzoni a Lamperti, a Coquinieto, a Pablo Cardona y demás, y estaban todos allí entrenando que dices, es posible que mañana en el próximo torneo de Francia se los crucen el uno contra el otro en 16 avos, pero allí estaban todos entrenando y claro, es un poco lo que tú decías, con toda la carga de torneos, es que me sorprendió porque veía entrenar a Miguel Lampertis, un tipo que está jugando quizás la última semana, el sábado, el domingo, bueno, en este caso quizás no, pero y le veías otra vez el martes entrenar y decías, joder, o sea, no tienen tiempo quizás para otras cosas. Claro, es el hecho de ellos han optado, ¿no? Por consagrar toda su vida al pádel, al deporte, hacían una hora de físico, salía Miguel Lamperti acalambrado, casi que no se podía ni mover después de entrenamiento y claro, es verdad que hay gente que tampoco quiere eso y bueno, ¿tú crees que hay muchos jugadores, bueno, supongo que sabrás bastante, pero muchos jugadores como tu caso, quizás que decías, oye, tenían un futuro espectacular, lo han ganado todo, pero han decidido dar un paso al lado, centrarse en otras cosas, lo que me decías antes, irse a Qatar, a Italia, pues bueno, a jugar al pádel, pero a otro nivel. sí. O sea, yo creo que cada uno toma una decisión, o sea, igual que Quique Sala se fue a jugar al Mm, Sevilla. Yo me voy a estudiar, Daniel José se va a estudiar, Javi Garrido lo apuesta todo por el mm, pádel. O sea, sigue estudiando igual que Marta Ortega, creo que lo han sí, estado haciendo igual, ¿no? Que poco a poco se van sacando su carrera. Yo no quería eso de ir poco a poco con las dos cosas, porque al ya. final o una o la otra, y cada uno toma su decisión. Igual que conocemos estos casos, a saber lo que han hecho todos los que estuvieron compitiendo a nivel Mm, de menores en ese momento. O sea, también piensa que en menores, tú sabías que había el Padel Pro Tour, ¿no? Que no es ni el World sí, Padel Tour ni la Premier League y los premios,
eran ridículos. Ya, Entonces, ya, sí, ahí sí. el que vivía del pádel era el número uno y el número dos, que eran Velasteguín y Juan Martín Díaz. Entonces tú ya ahí empiezas a pensar, quiero dedicar todo mi tiempo en entrenar, en jugar, para que o eres el número uno o estás entre los cuatro Mm, primeros y ganas dinero, porque tampoco apostaban grandes marcas, como hemos dicho, por el claro, sí. pádel, igual que los patrocinadores que hay en tenis, ¿no? Que ahí hay mucho dinero. Entonces ahí te vas dando cuenta, cada uno se para su camino, pero ahora de repente otra vez hay mucho en el pádel, ¿no? Mm, Han vuelto jugadores que lo dejaron, han vuelto, Fran Jurado, que el otro día hizo un sí, lo vi el partidazo, otro día que hizo, no sé si hizo cuadro el otro día, lo vi contra Paquito y Paquito, Chingoto, me parece, en Marbella. Sí, sí, sí. sí, que estuvieron a punto de Sí, ganarle el segundo set. sí, sí. Ese chico Sí, sí, también lo sí. dejó un par de años porque se dio cuenta que no quería el pádel, igual que Mario del Castillo, Mm, igual que muchos otros como que lo han dejado, han vuelto porque se han dado cuenta que, oye, me gusta el pádel, ahora sí se puede vivir, pues voy a apostar otra vez por ello. Igual que los que se han ido a Italia o los que se han ido a Doha o se han ido a Suiza, cada uno ha buscado su camino y se ha reencontrado el pádel como ha querido, como entrenador o jugador, o no sé lo que estarán haciendo otros, pero seguro que sí, algo sí. del pádel habrá. Sí, es que, o sea, era una apuesta, imagino que muy arriesgada por lo que tú dices, por los premios que repartía Pro Tour, quizás a partir de la llegada de World del Tour, incluso en 2015, pero incluso con World del Tour ha habido, bueno, no quejas, pero ha habido algunos jugadores que no estaban del todo conforme con los premios. Ahora ya ha llegado Premier y parece que hay una apuesta seria a nivel económico y también que World del Tour ha elevado los ingresos y ha equiparado la igualdad, pero claro, en ese momento yo te entiendo perfectamente porque era una apuesta muy arriesgada, ¿no? Oye, sí, a Javi Garrido, por ejemplo, le salió bien, pero es que significaba sacrificar muchas cosas porque por un futuro del pádel, en este caso, que era incierto. No sé si Javi Garrido tenía ya esa pegada cuando jugaba contigo o remataba tan bien. O sea, Javi Garrido de pequeño, como has visto en el vídeo, era como yo de alto y no Sí, había sí. gran diferencia. O sea, el que más reventaba la bola era Jesús Moya. O Ah, sea, daba miedo, bueno, sigue dando miedo, pero la reventaba con fuerza y era todo súper pequeño y él pegando pelotazos. Pero Javi empieza a pegarle cuando ya pega el estirón, porque Javi empieza a crecer como un animal y ahí empieza a pegarle fuerte. O sea, es verdad que no como ahora, pero sí se le mm, iba viendo. Además, Javi lo que tenía muy bueno era que él en su cabeza, desde chico y desde que yo jugaba con él y dejé de jugar con él siempre su obsesión ha sido ser número uno. Y mm, alguien que nunca se rinde, es difícil ganarle. Entonces, Javi sabe que quiere ser número uno en algún momento de su vida y yo creo que puede serlo. Y eso es lo que a él también le ha ayudado mucho, ¿no? Esa mentalidad de voy a esforzarme el que más y voy a llegar allí, valga lo que valga. Y lo está haciendo. O sea, cada año sí, sí, va va subiendo haciendo escalones. posiciones y poco a poco se le ve más seguro, ¿no? Que antes era un poquito más irregular y cada vez va ganando regularidad, va llegando a cuartos, semifinales, ¿no? Poco Mm, a poco va haciendo las cosas mejores y es algo que lleva pensando desde chico, ¿no? Quiero ser número uno y alguien que nunca se rinde es muy difícil ganarle. mm. Sí, de hecho, por ejemplo, escuchaba hace tiempo una entrevista a Momo González también en el canal de YouTube del Cuarto Set que él decía, no, mi objetivo y yo trabajo todos los días para ser número uno. Y claro, cuando con 10, 11, 12 años ya estás pensando eso, es muy complicado, es lo que decías tú. Al final acabas por pura insistencia y por ese objetivo tan firme que se marcan algunos de decir, voy a llegar a ser número uno y oye, igual no lo logro, pero por lo menos voy a intentar poner todo. Lo decías tú también, claro, intuyo, Javi Garrido, hay mucho trabajo detrás y claro, es un poco pues esa apuesta tan firme, fíjate, me sorprende que lleva tantos años con Starbite, no tenía ni idea, empezó a jugar con Starbite cuando no sé cuántos años tendría, 15, 16 o Antes. antes, joder, No pues sé sí, sí. exactamente, en alguna foto subió cuánto tiempo llevaba con Starbite, pero cuando yo empiezo con Dunlop, creo que más o menos a la vez, él empieza con Starbite. Y es curioso lo que tú dices de, no, el que había gente menores que quería, como Javi, ¿no? Quiero ser número uno, y Momo igual, pero piensa que Momo no era el que más destacaba en su categoría, Claro. ¿eh? No era el número, ni Ale Galán.
ahí donde lo ves. Mm. Ale Galán no ganaba torneos. Ale Galán estaba muy por detrás, estaba en la fundación DAM, ¿no? Lo de Starbite, pero Ale Sí. Galán no ganaba campeonatos como ganaba a lo mejor LeBron. Mm. Entonces, ¿qué ha pasado ahí, no? Muchos que no ganaban han seguido trabajando por ser número uno y ahora están ahí arriba, ¿no? Como es Galán que no ganaba, Momo que no era el primero, eh, muchos, bueno, Django así, Coello tampoco era el que ganaba todos los campeonatos en su Mm. categoría, ya cuando va avanzando, sí, pero al Sí. principio no era el que ganaba, Sí, sí, de pero hecho escuché un vídeo con Coello hace, no sé, hace relativamente poco en la entrevista que decía que él desde como de los 10 a los 12 años que no había ganado no sé si un partido o algo así, que luego ya en menores, cuando pegó el estirón y demás, y ya sí que empezó a cosechar títulos, pero sí, es un poco lo que tú dices. ¿Jugaste alguna vez contra LeBron o no era porque demasiada edad, ¿no? LeBron, Diferente edad. LeBron me sacaba creo que 4 años. Sí, es del 95, Juan, sí. Sí, tú en menores compites con los que tienen un año más o uno menos. Tú eres Benjamín de Mm. primero y de segundo, Alevín de primero y de segundo, y va así un poco. Tu año bueno, evidentemente, es el segundo, y en casos como Javi Garrido, pues cuando era de segundo lo ganaba todo fácil, y cuando era de Claro, y primero, cuando era de pues primero le costaba un le poco, sí. costaba un poquito más. Mm. Mm. Y bueno, creo que eres del mismo año de que Agustín Tapia. No sé si en algún momento no llegaste a jugar contra él o contra algún jugador argentino, quizás en algún campeonato de España o algo. Contra Tapia jugué en un mundial, el siguiente mundial al que gané con Javi, en Melilla, que Mm. jugaba yo con Chipi. Y era curioso, perdí seis Ajá. cuatro 6-2 creo que fue o algo así, o 6-2 6-4. Y lo curioso era que Tapia jugaba en la derecha y Mm. jugaba con un chico más bajito que él, que no sé quién es, ni sé a día de hoy si está Ya, compitiendo o no. Pero sí, y después también en ese mundial estaba Chingoto, Dineno, ya. que recuerdo que con la selección española estaba Fernando Romero, un compañero mío de Córdoba, que Mm. era de su categoría y estaba jugando contra Martín Dineno y Chingoto en esa época y no había por dónde meterle mano a esos dos jugadores en esa época. Y decía mi Sí, entrenador, sí. no, no vayas por ahí por el medio, abre hueco, abre hueco. Y la primera que le abre un hueco se la saca por la puerta. Y Mm. era como estos dos hasta dónde van a llegar. Y a día de hoy se ve dónde Sí, sí, están. sí, sí. Mm. Joder, pues muy bien, no sé si tienes algo más que contar por mí, quizás luego es posible que después de la entrevista se me ocurran más preguntas, pero bueno, ya veremos a ver si quizás haya una segunda vez, si se nos han quedado algunas cosillas quizás, pero para mí ha sido un placer, la verdad, porque me llamó muchísimo la atención tu historia cuando la vi así estaba mirando, de repente se me cruzó por TikTok y dije, bueno, me parece interesante porque refleja también la otra cara del deporte, ¿no? Quizás tenemos muchísimos casos de jugadores que han llegado a lo más alto, pero también jugadores extraordinarios con un palmarés increíble, como es el caso del tuyo, que han optado por jugar al pádel de otra manera, por formarse, por priorizar los estudios. No sé qué estudiaste en la universidad o... Sí, estudié en ADE, en la Mm. Universidad de Loyola de Córdoba, y después un máster en marketing digital Ah. y diseño web. Y, Y y, bueno, ahora estás creando contenido, ¿no? Se vienen cosas, ¿no? También para la gente. No podemos desvelar nada, pero habrá novedades, ¿no? sí, como dije en ese vídeo, pues al final cuando tengo como ese reencuentro con el pádel en el partido con Momo y Miguel, pues me replanteo muchas cosas y siempre pensando en qué puedo hacer por el pádel, qué puedo hacer por el pádel, y he estado como trabajando en secreto y a un Mm. proyecto que todavía no puedo decir nada, voy a ir contando poco a poco lo que pueda, pero Ah, por ahora en esta entrevista en esta no puedo entrevista no pasa. Pero dar bueno, nada. La le diremos a la siguiente, gente que esté atenta. Le diremos a la gente que esté atenta a ver qué es lo que sale y nada. Para mí ha sido un auténtico placer, Ricky, estar aquí un ratillo contigo. Me ha encantado tu historia y seguro que volveremos a escucharnos muy pronto. Así que nada, por mi parte, muchísimas gracias por la oportunidad y por haber estado aquí este rato contigo. Me lo he pasado muy bien. genial. Cuando quieras hacemos la próxima. Habrá otras. Bueno, gracias y aquí lo dejamos. Chao. Chao.